ya se agotaron y la alcaldía busca un nuevo cementerio para los fallecidos por COVID-19. Y atención que revive la propuesta de contratación por horas entre el gobierno y los empresarios para atacar uno de los mayores temas y problemas que deja la pandemia, el desempleo en Colombia. Gobierno, empresarios y sindicatos evalúan en los regulares encuentros de la Comisión de Concertación varias propuestas para generar empleo y reactivar la economía. Estas van desde la implementación de varios turnos de trabajo, postergar el pago de la prima de mitad de año en algunos casos puntuales y la contratación por horas. Las inquietudes que preocupa al sector empresarial respecto al pago de las primas y respecto a las horas extras que se van a incurrir en la organización del trabajo para cumplir los protocolos. Hemos planteado un reclamo histórico del campo colombiano, introducir las reformas necesarias para combatir la informalidad laboral en el campo, que es del 86%. Desde Colfecar consideramos que se pueden analizar propuestas diferentes concertadas entre empleadores y empleados, donde por ejemplo el pago a cuotas de la prima u otros puedan estar sobre la mesa con una finalidad, y es mantener la fuerza laboral. La Confederación Unitaria de los Trabajadores alerta que se está aprovechando de esta coyuntura nacional de crisis sanitaria para hacer una reforma laboral. Es una pretensión absolutamente oportunista. Nos parece muy inconsecuente que haya gremios económicos planteando que no se pague la prima, que se haga reforma de los dominicales y festivos, que se modifiquen los salarios. Entre los congresistas hay versiones encontradas sobre estas propuestas. Trabajar por horas ayudará para que las personas logren cotizar pensión conforme a lo que ganan al mes y no con base a un salario mínimo que hoy es totalmente injusto. No comparto la idea de aprovecharse de la crisis de la pandemia para promover una reforma laboral que es la misma de la que vienen hablando desde antes, calculada para maltratar, para envilecer las condiciones laborales de los trabajadores colombianos. Para el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, las próximas decisiones deben respetar los derechos de los trabajadores y estar a tono con la realidad nacional por la crisis sanitaria, que está impactando de manera inesperada a todos los sectores de la sociedad. A partir de hoy comenzó de manera gradual la extensión de la cuarentena sectorizada en 5 localidades más de Bogotá, adicional a Kennedy, que ya venía con la restricción. Según el distrito, en estas zonas existe un alto riesgo por contagio. La norma cobija 36 barrios de la capital y más de 61.000 núcleos familiares. Angie Camacho se encuentra en una de estas localidades. Angie, adelante. Buenos días, los saludos de la localidad de Chapinero. A partir de este punto comienza la cuarentena durante 14 días y yo quiero mostrarles, son aproximadamente 3 manzanas las que cobija esta restricción. Este pendón que usted ve allí, cuando lo observe se va a dar cuenta que está en una zona de restricción y que deberá tener precaución al transitar justamente por esta calle. Ha dicho la alcaldesa de Bogotá y como ustedes lo observan hay soledad y negocios cerrados justamente a esta hora. Las zonas de cuidado especial se distribuyen así. En la localidad de Chapinero, zona Pardo Rubio, cobija los barrios Chapinero Norte, Chapinero Central, La Salle, María Cristina y Granada. Mantengan una distancia de 2 metros en calle de cualquier persona, por nuestro cuidado. Localidad de Puente Aranda, incluye la zona de Puente Aranda, barrio Centro Industrial. Localidad de Suba, contempla los barrios Britalia, Cantagallo y Masurén. Localidad Rafael Uribe, zona Quiroga, abarca los barrios Quiroga, Bravo Páez, Murillo Toro, Quiroga Central, Quiroga Sur y Barrio Inglés. Localidad de Bosa, zona de Bosa Occidental, que incluye los barrios San Antonio, La Independencia, Villas del Progreso, El Remanso 1, Chico Sur y Ciudadela, El Recreo. Estos sectores se suman a otras zonas decretadas en alerta naranja en la localidad de Kennedy y cuya restricción ya se está aplicando. Zona Kennedy Central, barrio Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Sur, Pastrana. Zona Américas, barrio Ciudad Kennedy. Zona Corabasto, sector Ciudad Kennedy 2 y María Paz. Zona Bavaria, barrios Marsella y Nueva Alsacia. Zona Calandaima 1, barrio Tintala. Zona Calandaima 2, barrios Galán y Osorio 3. Zona Patio Bonito, barrios Patio Bonito, Tayrona y Patio Bonito 2. Porque el distrito incluyó las nuevas 5 localidades y a excepción de Kennedy y Suba, ¿no son las que registran mayores casos de contagio? El riesgo está dado sobre todo porque hay muchas personas concentradas en ese cuadrante que tuvieron contacto con casos positivos. No es que haya muchos casos de contagio, pero sí hay
muchos casos de contacto con positivos. Luego la probabilidad de que estén contagiados pero no tengan síntomas, no se hayan dado cuenta que tienen la enfermedad es muy alta. En estas zonas, una vez se haga la demarcación con avisos como estos, empezará a operar una cuarentena o confinamiento durante 14 días. Quienes vivan en estos sectores no podrán salir a hacer ejercicio, no se permitirán las ventas ambulantes, no habrá permiso para que los menores salgan a la calle. Solo se podrá salir a lo esencial, como abastecerse de alimentos o medicinas, por urgencias médicas, trámites bancarios o si hace parte de actividades esenciales como salud o vigilancia. Además, solo podrá salir a la calle una persona por núcleo familiar. Pero ¿qué pasa si usted trabaja en construcción, manufactura o comercio, sectores habilitados por el gobierno nacional? Lo que nosotros le hemos pedido a las empresas u obras que se reactivaron es que si tienen empleados de estas zonas, de estos barrios, que ya vamos en 6 localidades distintas donde declaramos zonas de cuidado especial, por estas 2 semanas los dejen trabajando en casa. Es mejor para ellos y es menos riesgo para su empresa. En estas zonas no se permitirá el tránsito de motocicletas, tampoco de vehículos y la prioridad deberá ser el teletrabajo. A partir de hoy y durante 2 semanas, 8.354 personas solamente de esta localidad deberán estar en confinamiento absoluto. Mañana la alcaldesa de Bogotá hará la propia instalación de estos pendones en Puente Aranda y Suba, la señal que indica que a partir de ese momento también entran en confinamiento 14 días. Información desde la localidad de Chapinero, Angie Camacho, Noticias Caracol. Así como estar reunidos en familia es la mejor defensa, Nutririnde con Nutrifuerza y su mezcla balanceada con zinc, hierro y vitaminas apoyan tus defensas para seguir trabajando en todos tus proyectos. Buenas noches, empezamos el recorrido de El Mundo Bajo Pandemia con la demoledora cifra que nos deja el COVID-19 hoy. En el planeta ya son más de 300.000 las víctimas mortales. Y en nuestra región, México y Venezuela comparten algo en común: las dudas de ciudadanos expertos sobre las cifras de muertes y contagios. Aquí no te van a dar cifras exactas, tú no te vas a saber cuántos murieron por COVID o cómo se murieron simplemente por una gripe o un paro respiratorio. Así habla Carlos sobre la muerte que ronda a su familia y a su país. Los hornos crematorios en Ciudad de México trabajan a su máxima capacidad para responder a la creciente demanda de cadáveres que permanecen apilados en cuartos como estos. Según cifras oficiales, el coronavirus ha cobrado más de 4.200 muertos, números que han despertado dudas entre los ciudadanos y la prensa internacional. Una investigación del New York Times asegura que solo en Ciudad de México el número real de muertos por COVID-19 podría ser incluso 3 veces mayor. El Wall Street Journal, por su parte, da cuenta de anotaciones a mano de probable COVID-19 en certificados de defunción. Según la OCDE, México es de los países que menos pruebas ha realizado en la población, una situación similar que estaría ocurriendo en Venezuela. Venezuela está haciendo, ponle 100 pruebas por día. La Colombia está haciendo 2.500 pruebas por día. El gobierno de Maduro asegura que hay solo 440 contagios y 10 muertes, pero la visión de los expertos como los de la Academia de Ciencias Matemáticas y Físicas es otra. En este estudio aseguran que entre junio y septiembre se podrían reportar de 1.000 a 4.000 casos diarios de COVID-19. Sus proyecciones, que hablan también de un subregistro de casos del 63 al 95%, fueron blanco de amenazas por parte de Diosdado Cabello, quien llamó a organismos como el SEBIN a visitar a los directivos de la academia por sus declaraciones. A propósito de Venezuela, el ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino, anunció la captura de 39 militares desertores de las Fuerzas Armadas venezolanas en la frontera con Colombia, señalados de participar presuntamente en el operativo fallido contra el régimen bautizado como Gedeón. Es importante que el pueblo de Venezuela lo sepa. Hemos capturado, tratando de ingresar por la frontera con Colombia, a 39 desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tenemos que suponer que venían a cumplir también una tarea como parte del esquema general. Una incursión por la vía marítima, otra por vía terrestre.
Y el presidente estadounidense Donald Trump asomó la posibilidad de un corte total de relaciones con China. En la entrevista con Fox Business, el mandatario volvió a culpar al gigante asiático del mal manejo de la pandemia. Dijo que tiene buenas relaciones con el presidente Xi Jinping, pero que ahora no quiere hablar con él. Cuando le preguntaron si Estados Unidos podría tomar represalias, Trump advirtió: hay muchas cosas que podríamos hacer, podríamos cortar toda relación. Y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, lanzó una alerta nacional por una enfermedad que afecta a los niños, que es parecida al síndrome de Kawasaki y que parece estar relacionado con el COVID-19. El CDC destaca que aún no es claro el comportamiento de este síndrome inflamatorio multisistema. Sin embargo, pide a todos los médicos que hayan atendido o atiendan pacientes menores de 21 años con síntomas inflamatorios, fiebre, órganos afectados y en algunos casos positivos de COVID-19, reportar inmediatamente a las autoridades de salud. Y ahora noticias de Europa. En Génova, Italia, el Centro de Investigaciones Tecnológicas de ese país creó un brazalete para mantener a raya un posible repunto de casos de COVID-19. Este accesorio, conocido como I Feel You, te siento en español, vibra cuando alguien viola la distancia mínima para evitar el contagio con COVID-19. Rastrea los contactos que tuvo una persona que resulte positiva al contagio y además mide la temperatura corporal. Y aquí otro ingenioso mecanismo para respetar el distanciamiento social que se ideó la propietaria de un restaurante en Greenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos. En vez de instalar cintas o vallas, decidieron sentar muñecos en algunas mesas para evitar cercanía entre comensales. Con pelucas y vestidos con ropa de segunda mano, los inflables a simple vista parecen clientes disfrutando de su comida. Así, el establecimiento respeta las estrictas pautas de su estado para poder funcionar y logra que los clientes las cumplan con una sonrisa. Bienvenidos, llegaron los deportes, lo dicen La Gazzetta en Italia y Olé en Argentina. Jorge Carrascal interesa a la Juventus de Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado. En el negocio entraría el Pipa Higuaín, quien quiere retornar a Argentina. Entre tanto, Carrascal es el hombre del boda hoy en Cartagena. Un llamado que interrumpió la inusual práctica virtual de una escuela de fútbol cartagenera. Hacemos silencio, por favor, escuchamos a Jorge Carrascal, invitado especial en el entrenamiento de hoy. La prensa internacional titula hoy que un grande como la Juventus lo tiene en la mira. Él, mientras tanto, aconseja a los niños. Así que lo que les quiero decir es que cuando todos crezcan y sean futbolistas profesionales, con la ayuda de Dios tienen que ser humildes, mucha humildad y nunca olvidarse de dónde vinieron. Predica y aplica. Sus viejos vecinos en el barrio Zaragozilla de Cartagena quedaron agradecidos por los mercados que repartió. Siempre la humildad ante todo. Zaragozilla te quiere. Se separó de sus padres cuando tenía 15 años para cumplir el sueño de ser futbolista. Hoy lo está viviendo, aprendiendo y cuando puede, enseñando. Más velocidad, más experiencias con ETB. Compra el plan Trío con internet de 100 megas y recibe 200 megas los primeros 6 meses. Llama ya al 377-7777 o entra a etb.com. Atención, noticia que preocupa en el equipo de Falcao García. En el Galatasaray se han suspendido 6 días las prácticas porque uno de los asistentes contrajo coronavirus. Esto podría aplazar la reaparición de la Liga Turca. Más deportes. Evander Holyfield, el único boxeador 4 veces campeón mundial de peso pesado, salió de su jubilación y comenzó a entrenar para desafiar a Mike Tyson, quien anunció que retornaría al cuadrilátero. Holyfield y Tyson se enfrentaron en 2 oportunidades, siendo la más recordada en 1997, cuando la bestia mordió a Evander. El británico Christopher Froome dejaría el equipo Ineos esta temporada. El 4 veces campeón del Tour de Francia mantiene diferencias con los dueños del equipo inglés y podría correr la Grand Boucle con el Movistar. Froome no estaría de acuerdo con compartir el protagonismo con Egan Bernal y Geraint Thomas, además de la situación económica del Ineos, que no es la mejor debido a la pandemia del coronavirus.
Hannah es la nueva sensación del baloncesto universitario de los Estados Unidos. Estudia biología en Boston y aunque no compite en camiseta y pantaloneta, tiene una destreza inigualable para desequilibrar a los rivales. Y nuestra inspiración de hoy es oro puro. En pantalla la múltiple campeona María Isabel Urrutia, nuestra primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos en Sydney. También 2 veces campeona mundial, una mujer de frases cortas pero contundentes como esta. Lo imposible es un desafío. Vamos, Colombia, nuestro desafío es el coronavirus y jugando en equipo lo podemos derrotar. Por el momento es todo en Deportes. Este es el municipio de Victoria Caldas, el cual es el hogar de un gran número de animales silvestres. Para evitar el contacto o el conflicto entre estos animales y los humanos, las autoridades han ideado un plan de preservación. Nosotros en el año tenemos aquí más de 70 casos de recuperación de fauna silvestre. Entre ellos tenemos armadillos, mico tití, guatines, serpientes de todas las clases, oso perezoso, tenemos puercoespín, babillas. La comunidad ha ido tomando esa conciencia pues de la conservación por medio de capacitaciones, charlas y por parte pues de las experiencias vividas. Las personas mayores cuando ven las culebras lo único que hacen es como atacarlas. No, deberían de hacer ante lo contrario, coger y llamar a la policía. Entidades como Corpo Caldas han dotado a la policía y a la defensa civil de las herramientas necesarias para la captura y el control de estas especies con el fin de garantizar su preservación. Colombia, Agenda Verde, Caracol y EPM. 7 de la noche, 58 minutos. Instituciones educativas privadas y públicas le pidieron claridad al gobierno nacional sobre los anuncios del presidente Duque que hizo en las últimas horas para alivios en matrículas, en créditos, en nóminas y evitar así la deserción escolar. Pues el gobierno nacional anunció que la hoja de ruta de estos beneficios estará lista en unas 2 semanas. Desde hace 65 días, este jardín infantil está cerrado. Su propietaria Liliana Velázquez quiere salvarlo y sabe que el gobierno está otorgando alivios económicos, pero no conoce la ruta para llegar hasta ellos. Todas las ayudas y todo es para otros tipos de jardines donde hay una población de 100, 150, 200 mil niños. Las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, tampoco la están pasando bien. Se prevé una gran afectación en términos de deserción, de disminución en la matrícula, disminución por supuesto también en la demanda de educación superior. Para tratar de salvarlos, el gobierno anunció 2 líneas de crédito por 2.5 billones de pesos para jardines y colegios privados, así como instituciones de educación superior públicas y privadas. Si bien no ha trazado la hoja de ruta para acceder a estos recursos, lo que se sabe es que será a través del Fondo Nacional de Garantías, con un respaldo del 80% para el pago de nóminas, con un periodo de gracia una vez termine la emergencia de hasta 6 meses y con plazos de entre 12 y 36 meses. Nos va a tomar alrededor de una semana, semana y media, ya poder ajustar todos los sistemas de información para que podamos preparar a las familias y a los colegios para estas medidas que tendrán efecto prontamente. Habrá otra línea de crédito a través de Findeter por 200.000 millones de pesos para instituciones de educación privada y 97.000 millones para estudiantes de instituciones de educación pública de estratos 1 y 2. Vienen recursos adicionales por cerca de 97.000 millones que puedan contribuir a que se dé una reducción en matrícula. Y no olvidemos que muchos de los estudiantes, además que están en la educación superior pública, son parte del programa Generación E. En cuanto a créditos en el ICETEX, se abrirán 16.000 cupos sin necesidad de codeudor y pagarán de interés solo lo que corresponde al IPC. El gobierno además expidió el decreto que permite modificar la jornada escolar para educación preescolar, básica y media por cuenta de la emergencia del COVID-19. Desde mañana empezará el gobierno a distribuir el nuevo giro extraordinario para las familias y jóvenes en acción, así como para los beneficiados del programa Adulto Mayor. ¿Cómo funcionará este nuevo giro? Aquí les contamos.
y que eso Son cerca de 4.700.000 los beneficiados a los que les llegarán estos giros extraordinarios. Por un lado, 2.649.154 familias en acción recibirán 334.000 pesos aproximadamente, y los 296.222 jóvenes en acción recibirán más de 600.000 pesos para apoyo alimentario de él y sus familias. Mañana comenzaremos la dispersión de los recursos de familias en acción y de jóvenes en acción. Para evitar aglomeraciones y filas, el gobierno enviará un mensaje de texto a los celulares de estas familias para indicarles que el giro ya puede ser reclamado. Estamos trabajando con las autoridades territoriales de manera articulada para salvaguardar la salud y la vida de todos nuestros beneficiarios, evitando aglomeraciones. Por favor, esperen las indicaciones en el mensaje de texto. 1.666.000 adultos mayores que pertenecen al programa Colombia Mayor recibirán 160.000 pesos cada uno en el mes de mayo. Se mantiene el pago a los adultos mayores que tradicionalmente recibían 80.000 pesos y ahora recibirán 160.000 pesos en el mes de mayo. Además, porque es este grupo poblacional el que va a seguir en cuarentena. Los canales establecidos para reclamar el subsidio serán los mismos de los giros anteriores. Indicadores económicos presentados por Banco de Occidente. Tus transacciones rápidas y seguras, realízalas en nuestros corresponsales bancarios. Somos Grupo ABA. Buenas noches. Por la llegada del coronavirus a Colombia, la producción de la industria manufacturera durante marzo de este año tuvo una fuerte caída al mostrar una variación del menos 8,9%. Este es el peor desempeño para este sector desde el año 2013. También bajaron las ventas de los comerciantes minoristas y miremos qué sucedió con los ingresos de los hoteleros. Se vinieron al piso con una caída histórica cercana al menos 47%. Hay que tener en cuenta que gran parte del mes de marzo no tuvimos cuarentena, así que los analistas creen que todos estos datos empeorarán en las mediciones oficiales del DANE correspondientes al mes de abril. El dólar subió, tasa representativa del mercado de mañana, 3.947 pesos con 79 centavos. Subió el petróleo de referencia Brent, una interesante recuperación, superando los $31 por barril. Continúe con Noticias Caracol. Salvemos emprendimientos. Estamos del lado de la gente. Nosotros somos Chontarepa. Mi emprendimiento se llama Maíz Sweetie. Para contar sus historias. Creamos piezas de cerámica 100% a mano para la decoración de la mesa y el hogar. Para apoyarnos. Juntos adelante. Salvemos a los emprendedores. @caracoltv.com.co nos envían un video de 40 segundos máximo, grabado así, de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, qué hacen, qué ofrecen y cómo los podemos contactar. Salvemos a los emprendedores. En nuestras ediciones, Noticias Caracol, primero en noticias. Como medida del Gobierno Nacional para apoyar a los sectores más afectados por la emergencia provocada por el coronavirus, el Ministerio de las TIC expidió un decreto que alivia las cargas económicas de los medios de comunicación públicos y abiertos, esto con el fin de garantizar su operación dentro de esta pandemia. Con el objetivo de garantizar la operación de los medios de comunicación en medio de la difícil situación por la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, el Ministerio de las TIC expidió un decreto con medidas que garanticen los servicios de comunicación en el país, con el que esperamos proteger los empleos de la industria y adicionalmente que nos sigan informando. Los beneficios para pequeños productores de radio y televisión se traducen en 2 puntos. Plazos de pago para la televisión abierta, alivios financieros para emisoras y televisión comunitarias. El Fondo Único de TIC invertirá recursos en la generación de créditos, financiar el fortalecimiento de servicios de telecomunicaciones. De este modo, los pagos de contraprestaciones de emisoras y canales de televisión comunitarios serán aplazados hasta el año 2021. Más de 1.500 organizaciones que entre radio comunitaria y televisión comunitaria, gracias a este decreto que saca el Ministerio, pueden tener un aliciente de pagar esos rubros que se deben al Estado para el año 2021. La ministra de las TIC, Karen Abudinen, reiteró que lo más importante es garantizar la señal y los empleos de los medios de comunicación comunitarios para que sigan llevando información a todos los rincones del país mientras se supera la emergencia económica. De nuevo chocan el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta vez el motivo es el hacinamiento en las llamadas URI en las estaciones de policía. Según la personería distrital, en estos lugares hay 20 casos de COVID-19 entre los detenidos.
En las últimas horas, la alcaldesa Claudia López le envió una carta a la ministra de Justicia Margarita Cabello, donde le pide solucionar articuladamente con el distrito el hacinamiento de presos que hay en las unidades de reacción inmediata y las estaciones de policía, que en muchos casos cuadriplican su capacidad. Esto para evitar la propagación del nuevo coronavirus en estos centros transitorios de detención. Nosotros llevamos 3 meses rogándole literalmente a la señora ministra de Justicia que nos apruebe alternativas para reducir el hacinamiento en las URIs y en las estaciones de policía. Para empezar, buena parte, casi el 40% de las personas que están allí no deberían estar allí porque son responsabilidad del Ministerio y del INPEC. Son personas condenadas. El Ministerio de Justicia señala que sí hubo respuesta mediante cartas y videoconferencias en las que la alcaldía de Bogotá manifestó estar en la búsqueda de una bodega para ubicar a los detenidos. Les ofrecimos colaboración en el sentido de darles alimentación y estamos a la espera de su respuesta. Todas las cartas que nos ha enviado Hugo Acero han sido respondidas y todas las solicitudes que nos ha enviado desde la alcaldía han sido respondidas y siempre hemos estado dispuestos a colaborarles. La alcaldesa señala que en Bogotá hay varios condenados en las URIs y el gobierno asegura que en sus cárceles hay muchos indicados que son responsabilidad de los entes territoriales. Las autoridades recapturaron a un convicto que se había fugado de una clínica en Villavicencio donde recibía asistencia médica. El recluso había sido llevado por problemas respiratorios y cuando le iban a tomar la prueba de COVID-19 se voló del centro asistencial. Durante 15 horas, Óscar Eloy Laverde Hernández, interno de la cárcel de Villavicencio, logró evadir el cerco de 100 hombres que lo perseguían, luego de fugarse de la clínica Meta, donde era atendido por un cuadro de tuberculosis. Ya se dio captura a la persona que era prófugo de la justicia y que el día de ayer se había volado de la clínica Meta. Este sujeto, condenado por homicidio y otros delitos, se zafó las esposas dislocándose el dedo pulgar, aprovechando que el guardián no lo tenía a la vista. Esta persona es la segunda vez que se fuga. Al parecer tiene una manera de zafarse de las esposas, es muy hábil con esto, y pues lo que tenían era que él lo deja hasta un punto el guardián, pero de ahí en adelante no puede continuar el guardián con él porque entra a una zona de pacientes con COVID. Por su estado de salud fue llevado a revisión por un cuadro de tuberculosis y para confirmar o descartar que estuviera contagiado de COVID-19. Es paciente sospechoso para COVID, pero todavía no se tiene la prueba y lo que sí sabemos es que tiene también antecedentes de tuberculosis. El prófugo fue recapturado por 2 auxiliares de la Guardia del IPEC por el sector del corredor ecológico en la periferia de Villavicencio. Entre escombros y con pocas condiciones de salubridad funcionan varios cementerios en el país, según han dicho algunas organizaciones de derechos humanos. Piden condiciones para los sepultureros y además la intervención del gobierno. Este es el cementerio de Tumaco, rodeado de escombros y con precarias condiciones de salubridad. Hoy, tras la pandemia del COVID-19 y ante la necesidad de dar un buen manejo a los cuerpos de las personas que fallecen por coronavirus, se ha generado una grave alerta con más de 400 cementerios del país en las mismas condiciones. La generalidad de los cementerios de Colombia tienen esta condición precaria. Entre otras cosas, los ejemplos que podemos encontrar es que efectivamente, por ejemplo, en Tumaco, la situación se desbordaría si la inminencia de la enfermedad sigue creciendo como está creciendo. Igual puede pasar con todas las zonas de frontera en Colombia y lo mismo en zonas donde el conflicto sigue activo. Señalan que esta pandemia ha hecho más evidente la falta de capacitación a los sepultureros en el manejo y disposición de los cuerpos y en la adopción de protocolos al interior de los cementerios, teniendo en cuenta que se está en medio de una crisis sanitaria. Hay un caso en la costa caribe colombiana donde una persona fallece por COVID-19, llega al cementerio, no se conoce por qué motivo fallece esta persona y se dispone de ella de la manera corriente y regular que lo hace el cementerio. Pero la vida de los sepultureros de estos municipios alejados del país también está en riesgo, ya que no cuentan con elementos básicos de bioseguridad para el manejo de los cadáveres. Los sepultureros no cuentan con los guantes, con los tapabocas, con los trajes especiales que se requerirían para el manejo y la disposición de las personas fallecidas por COVID-19. Según esta organización, muchas de estas personas son analfabetas y no tienen condiciones laborales dignas, lo que pone aún más en riesgo sus vidas.
Piden acciones urgentes del gobierno en los cementerios más alejados del país. Y mucha atención porque desde hoy todas las personas que estén exceptuadas para movilizarse en el país y que quieran ir a Medellín deberán entrar en un aislamiento obligatorio. Sebastián Palacio, si no se puede transitar por el país, ¿por qué estas medidas en la capital antioqueña? Malú, muy buenas noches. Mire, lo que nos han dicho desde la alcaldía de Medellín es que esta decisión se tomó luego de evidenciar que muchas de las personas que hacen parte de las excepciones del gobierno nacional están llegando a la ciudad de Medellín. En otros casos siguen los indisciplinados. En este caso han logrado incluso pasar los puestos de control que tienen las autoridades en 22 puntos del departamento de Antioquia. Por eso, desde hoy, todas las personas que lleguen a la ciudad y que hayan sido exceptuadas a través de la página Medellín Me Cuida tendrán que entrar en una cuarentena de 15 días. Esto dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y la Policía Nacional, tanto a la entrada de los peajes como en las terminales, estará verificando que las personas estén exceptuadas, que estén registradas en Medellín Me Cuida y por tanto que tengan un domicilio en la ciudad de Medellín desde donde se pueda hacer garantía y seguimiento de que están cumpliendo con esta norma. 8 y 11 de la noche, dicen las autoridades, fundamental permanecer en casa. En este momento, 501 casos confirmados de COVID-19 en el departamento de Antioquia. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Feliz noche. Sebastián, gracias. Y en medio de la pandemia, la iglesia se está transformando y está buscando alternativas. Ante la imposibilidad de hacer los cursos prematrimoniales de manera presencial por miedo al contagio, pues ahora se van a hacer de manera virtual. Las iglesias y las parroquias del catolicismo tuvieron que cerrar sus puertas por cuenta de la pandemia del COVID-19, pero la evangelización no ha parado gracias a que los sacerdotes y feligreses acudieron a la virtualidad para llevarla a cabo. Que hemos tenido que migrar nuestra actividad evangelizadora y pastoral a la red. Ya no solo se ven las misas por el computador, gracias a las transmisiones vía internet, sino que ahora los cursos prematrimoniales también serán virtuales, y así se llama a los feligreses a participar. El resultado muy bello, muy exitoso. Por supuesto que es apenas una respuesta a un tiempo, una respuesta excepcional. ¿Cómo reciben las parejas la virtualidad que se realizará mediante un aplicativo especial y muy didáctico? Las parejas desde sus propios hogares, desde su propia realidad, comparten con nosotros, enriquecen y se preparan para el sacramento del matrimonio. A la par de los matrimonios católicos están los civiles que han llegado a los 621 en abril, como el de Julián y Cristian, que en una notaría con 40 invitados en videoconferencia sellaron su amor. Nosotros nos casamos porque lo decidimos hace 2 años, porque es una decisión que no íbamos a echar para atrás, porque ya estaban los planes y porque así es el amor. El amor hace esto, o sea, el amor en los tiempos del coronavirus es muy raro. Y como dice Cristian, no hay límite para el amor, así sea en pandemia. El amor en tiempos de coronavirus. El excongresista Iván Moreno Rojas, quien fue condenado a 14 años de cárcel por el carrusel de la contratación en Bogotá, podría terminar su condena en prisión domiciliaria. Así lo determinó un juez de ejecución de penas que consideró que Moreno Rojas cumple con los requisitos para este beneficio. En el 2014, el ex senador Iván Moreno Rojas fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 14 años de prisión por los delitos de tráfico de influencias, concusión y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales por el escándalo del carrusel de la contratación. El ex senador se habría valido de la posición de su hermano Samuel Moreno Rojas, alcalde de Bogotá en el 2009, para avalar la entrega de contratos de infraestructura a cambio de millonarias sumas de dinero. Tras encontrarlo culpable, Iván Moreno fue enviado a la cárcel de San Gil, de la que fue trasladado a La Picota en el 2019, porque en su celda fueron encontrados más de 40 elementos prohibidos en los establecimientos penitenciarios, como nevera, elíptica, computador portátil, horno microondas, iPad, entre otros elementos. Hoy se conoció que el juez tercero de ejecución de penas le concedió prisión domiciliaria al considerar que el excongresista cumplió con la mitad de su condena, además del pago de una caución por 5 salarios mínimos legales vigentes. Sin embargo, la casa por cárcel para Iván Moreno Rojas estaría en el limbo. El ex senador tiene otro proceso porque habría participado en un proceso de licitación irregular para la contratación de ambulancias para Bogotá, por lo que se le dictó medida de aseguramiento. Iván Moreno Rojas, quien también fue alcalde de Bucaramanga, fue señalado por sus contradictores de haber provocado 2 incendios en la alcaldía y la contraloría de esta ciudad, donde reposaban los informes de auditoría de su gestión como alcalde de la capital de Santander.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. En un 2x3 comenzamos con el duro golpe de las fuerzas militares a la guerrilla del ELN en el sur del departamento de Bolívar. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares bombardeó y asaltó el campamento de alias Mocho Tierra, comandante del Frente Darío Ramírez Castro de ese grupo armado ilegal en Montecristo y Bolívar. El guerrillero, según el Ministerio de Defensa, controlaba las rutas del narcotráfico, cobro de extorsiones y planificaba ataques contra las fuerzas militares y la policía en esa zona del país. Este hombre, que según el secretario del Interior de Bolívar fue dado de baja junto a otros 19 guerrilleros, era responsable del secuestro del avión Fokker de Avianca en 1999 cuando cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá. Y ahora hablemos de la oleada de violencia en el Cauca que no cesa. En las últimas horas fueron asesinados 3 hombres. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el casco urbano de Corinto. Hasta allí llegaron los sicarios a bordo de una motocicleta que dispararon contra los 3 hombres que estaban en un lugar público. El secretario de gobierno de esa pequeña población, que confirmó el triple crimen, aseguró que no son claros los móviles, pero recordó que recientemente han circulado panfletos amenazantes confirmados por grupos ilegales que exigen cumplir el aislamiento obligatorio para evitar el contagio con COVID-19. Con el paso de las horas aumenta el número de uniformados de la policía confinados para evitar el contagio con coronavirus en Cali. Por 2 casos positivos que se detectaron en 2 estaciones de policía de Cali, fueron aislados 64 uniformados en esa ciudad. No se descarta que más integrantes de la policía sean confinados de manera preventiva en las próximas horas en esa ciudad. La alcaldesa de Campo Alegre en el Huila denunció un millonario robo cibernético a las finanzas de ese municipio. El hurto electrónico alcanza los 480 millones de pesos. El dinero hace parte de las cuentas comunes que tiene ese municipio y que habría sido robado por hackers los días 6, 7 y 8 de mayo. Según la alcaldesa de ese municipio, accedieron al sistema financiero para llevarse el dinero. Este es el segundo caso de este tipo de robos que se reporta en menos de un mes en ese departamento. La Corte Suprema de Justicia choca con la JEP por admitir en ese Tribunal Especial de Paz al exgobernador de Sucre, Salvador Arana, condenado por sus nexos con paramilitares. Por eso la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Corte Constitucional que define el conflicto de competencias para determinar si ese caso se debe quedar en la Corte Suprema o en la JEP. La Corte Suprema de Justicia se mostró en contra de la admisión de la JEP como un tercero civilmente responsable porque asegura que era un paramilitar puro que se infiltró en la administración pública a través de la gobernación. Y hoy no cerramos con un dato, sino con una triste imagen que refleja el drama que viven centenares de colombianos que se dedican a la música y que no tienen ingresos por cuenta de los efectos económicos que deja esta pandemia. El canto de los aves, el murmullo del viento, el mirar en vivo, para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Esta escena la captó un televidente que nos envió estas imágenes grabadas en una calle del sector del Chapinero, en la capital del país. Que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir, que lo sigas cumpliendo hasta el año 20.000. El aplauso para... Desesperados por la falta de clientes y de ingresos, estos mariachis que habitualmente se ubican en la denominada playa en Bogotá decidieron ir de puerta en puerta por los edificios de Chapinero a cantar. Su drama es el mismo que viven centenares de músicos en todas las ciudades del país que no pueden dar serenatas presenciales por el temor al contagio con el COVID-19. Lamentablemente, debido a la pandemia, a la cuarentena, tenemos que hacer esto por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras mamis. Es de lo que vivimos, ¿sí? El gobierno obviamente no nos ha ayudado, no nos ha dado nada y pues tenemos la obligación de salir a las calles y recoger cualquier cosita, cualquier pesito. Algunos vecinos conmovidos les dieron aplausos, pero también recursos. Son las escenas que hacen parte de las postales tristes que ya nos deja esta pandemia. Hasta aquí las noticias en un 2x3. Sería porque jamás no traicionó.
noches, bienvenidos a Show Caracol. Comenzamos con la música de los llanos colombianos. El Joropo ganó con la agrupación llanera Cimarrón el Songlines Music Awards 2020 de Reino Unido, uno de los premios musicales más importantes del mundo. Cimarrón fue la única banda de Colombia nominada este año a los premios Songlines Music Awards 2020, que se entregan desde 2009 y que ahora la convierte en la primera del país en llevarse el galardón que en ediciones anteriores han logrado reconocidos músicos africanos. Nos convertimos en la primera banda colombiana en ganar los Songlines Music Awards, que son como los Grammy para las músicas del mundo. Sí hay espacios para el joropo, sí hay espacios para la música del llano. El reconocimiento llega a la agrupación que ha llevado el folclor llanero a los más prestigiosos escenarios de los 5 continentes en un difícil momento. Hace algunos meses murió Carlos Cuco Rojas, su creador. Es un momento difícil porque son dos circunstancias, la partida de Carlos, pero también el momento que estamos viviendo la humanidad, pero también lo he aprovechado pensando el futuro de Cimarrón. Si no has contratado internet fijo en los últimos 6 meses, pídelo de 5 megas con tarifa social para estratos 1 y 2. Iniciativa Mintic operada por Claro. Aplican términos y condiciones. Llama ya, numeral 400. Y los seguidores de Prince podremos disfrutar de uno de sus históricos conciertos en YouTube. Se trata de Prince and the Revolution Live, espectáculo que el legendario cantante ofreció en Nueva York el 30 de marzo de 1985, que muestra al músico y su banda en el momento culminante de la gira Purple Rain Tour, un show que está disponible desde hoy a las 6 de la tarde y hasta el próximo domingo en el canal oficial de Prince y que llega a YouTube a favor del Fondo de Respuesta a la Pandemia de la OMS. Mamá sigue sembrando amor. Efecti girando a tu lado. Vigilado, Mintic. Y el grupo de K-pop BTS anuncia un concierto online, cobrando boletería para que sus fanáticos sigan disfrutando de su música desde casa. Se trata del concierto Bang Bang Con The Live, que se realizará el 14 de junio a las 6 de la tarde de Corea y tendrá una duración de 90 minutos. Sin embargo, los fanáticos que quieran disfrutar de ese show tendrán que pagar. La preventa de boletas inicia el 1 de junio. Y Disney le regala un lindo video a los niños del mundo para incentivarlos en tiempos de cuarentena. La canción se llama Estoy Contigo y es interpretada por el tierno Olaf, el muñeco de nieve de Frozen, quien le escribe una dulce carta a una amiga y le dice: donde quiera que estés, aquí hay un mensaje especial de la casa de Olaf, a la tuya. El video tiene partes de producciones de Disney. I am with you with this song. I am with you when you laugh at something silly I did wrong. Who cares about our whereabouts? I'm here and you are there, but I'm with you, and I care. I am with you as I write this, and I'm thinking of you now, and you're. Y me despido con el maravilloso arreglo del tema Bohemian Rhapsody de Queen, realizado por el grupo de violas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Todos desde casa con un toque de piano y percusión. Recuerden, en casa la vida es linda. Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Hoy a través de
final de Bloomberg, que es el servicio que inversionistas y banqueros alrededor del mundo compran para tener noticias referentes a la economía mundial y tomar decisiones para invertir, se publicó un artículo poco alentador sobre el futuro del petróleo en Colombia que titulan Colombia, el país donde la producción de petróleo no se va a recuperar. Aducen que es muy factible que incluso después de la crisis y a pesar de que los precios vuelvan a subir, Colombia será uno de los pocos países en donde el sector petrolero no se va a recuperar. La explicación es que la industria en Colombia enfrenta problemas a largo plazo, entre otras cosas por los altos costos de producción y del transporte. Esto es muy preocupante por dos razones. La primera, porque las finanzas públicas del Estado dependen principalmente del petróleo y hoy más que nunca necesitamos recursos para financiar subsidios y programas sociales por cuenta del coronavirus. Y dos, porque posibles inversionistas internacionales empiezan a recibir el mensaje de que la industria petrolera en el país no es atractiva. Y vuelve y juega la Unidad Nacional de Protección. Les habíamos contado y les habíamos hablado de la publicación de la hoja de vida de Ricardo Arias en la página de Presidencia para ocuparse de ese cargo. Finalmente, después de comentarlo en esta sección, el nombramiento se cayó. Pero parece que la entidad no encuentra paz, porque ahora el sindicato está denunciando otro nombramiento. La historia es así. Daniel Palacios, el viceministro del Interior, quien actualmente está como encargado de la entidad, debido a sus múltiples ocupaciones, pues no puede despachar directamente desde la UNP. Por eso quien está realmente a cargo de esa entidad es su asesor Luis Fernando Pinzón. Resulta que Erly Patricia García Velandia se postuló para ocupar la subdirección de talento humano, lo cual pues no tendría ningún problema. Sin embargo, el sindicato de la entidad denuncia que aquí hay un tráfico de influencias por ser ella, esposa de Pinzón, el asesor de Palacios, el viceministro. El gobierno responde que no hay ningún tráfico de influencias porque Pinzón, asesor del viceministro, pues no tiene ninguna vinculación con la entidad. Pero si es así, se preguntan entonces en la UNP, ¿por qué está ejerciendo las funciones del director? Muchos líos en una entidad que maneja un importante presupuesto de la nación. A propósito de la llegada nuevamente al Congreso de la representante Ángela María Robledo que comentamos en esta sección, el senador Eduardo Enríquez Maya se comunicó con nosotros y nos pide que se haga claridad en que gracias a un acto legislativo de su autoría aprobado en el 2015, es que la doctora Robledo y el senador Petro obtuvieron el derecho de ocupar una curul en la Cámara y en el Senado por haber quedado de segundos en votación en las elecciones presidenciales. Y pues sí, al César lo que es del César. Y hoy cierro con un dato sobre fútbol. En el mundo entero se está discutiendo cómo puede volver el fútbol a escena. De hecho, se ha abierto un debate en torno a si es tan indispensable el fútbol. Así lo planteó Héctor Abad Faciolince en su última columna en el periódico El Espectador titulada "De fútbol no vive el hambre". Un texto básicamente crítico del fútbol espectáculo, pero precisamente para sumarse al debate sobre lo que será el fútbol después del coronavirus. A partir de este domingo, el director técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, se estrenará como columnista en el periódico El Espectador. Queiroz escribirá los domingos y los miércoles. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. Feliz noche y que descansen. Camila, gracias, buenas noches. Hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 10:30 en Última Edición, compañera. Compañeros, ya viene la venganza.